En medio del calor abrasador de una hacienda aislada, una joven trabajadora escucha un quejido humano provenir de la milpa. Al investigar, encuentra a una anciana amarrada como un espantapájaros, al borde de la muerte e ignorada por todos. Ese encuentro revela una trama cruel de abandono familiar y manipulación silenciosa que por años ha borrado la existencia de aquella mujer. Pero lo que nadie esperaba era que este descubrimiento despertaría memorias, secretos y lazos de sangre enterrados bajo el peso del silencio. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El calor de enero caía sobre la hacienda Santa Rita como una cortina pesada e implacable. Juana se secaba el sudor de la frente mientras tendía las sábanas blancas en el tendedero de atrás, sus dedos ágiles asegurando cada pieza con cuidado. La tela se mecía con el viento caliente que traía el olor del agave maduro. Suspiraba, deseando que aquel día terminara pronto. Eran casi las 3 de la tarde, la peor hora. Juana alzó la vista al cielo sin nubes y se permitió un breve pensamiento sobre cómo sería estar en las habitaciones climatizadas de la casona principal. Pero rápidamente desechó la fantasía y se concentró de nuevo en su trabajo. La hacienda Santa Rita se extendía majestuosa en los alrededores de San Miguel de Allende, en el corazón del Bajío, rodeada por kilómetros y más kilómetros de plantaciones que parecían no tener fin. El agave dominaba el paisaje como un imperio azul y verde, ondulando suavemente cuando el viento decidía soplar, creando un murmullo constante que se había convertido en la banda sonora de aquella tierra. La propiedad tenía historia grabada en cada adobe, en cada pirul centenario, en cada portón gastado por el tiempo. Generaciones de la familia Garza habían nacido, crecido, amado y partido en aquellas tierras, dejando sus huellas visibles e invisibles por todas partes. La casona principal era un testimonio elocuente de tiempos de prosperidad, una construcción colonial imponente, toda pintada de blanco, que brillaba al sol como si fuera de mármol. Sus altas ventanas de madera oscura, labradas por artesanos que ya no existían, contrastaban elegantemente con las paredes claras. Los amplios portales abrazaban la construcción como brazos acogedores, ofreciendo sombra y frescura en los días más terribles. Era una casa que imponía respeto, que hablaba de poder y tradición, y que contrastaba fuertemente con las galeras de trabajo esparcidas por la propiedad, construcciones funcionales y sin adornos donde la verdadera vida de la hacienda transcurría a diario. Juana trabajaba allí desde hacía casi 2 años, desde que dejó Dolores Hidalgo una mañana lluviosa de marzo, cargando solo una maleta vieja y el corazón lleno de esperanzas de una vida mejor. A sus 23 años, todavía soñaba con cosas que parecían demasiado lejanas para ser alcanzadas, pero el empleo en la hacienda del señor Fernando al menos le garantizaba un techo sobre la cabeza, 3 comidas diarias y un sueldo modesto que mandaba religiosamente cada mes a su madre enferma que se había quedado atrás. No era la vida que había imaginado para sí misma cuando era niña y soñaba en grande, pero era una vida honesta, y eso tenía su valor. Fue cuando prendió la última sábana en el tendedero, ajustando las pinzas de madera para asegurar que el viento no se llevara la tela pesada, que lo oyó. Un sonido bajo, casi imperceptible, en medio de todos los otros ruidos de la tarde, que venía de algún lugar más allá del tendedero en dirección a la milpa que quedaba del otro lado de la propiedad, a donde rara vez iba alguien en esa época del año. Juana se detuvo por completo. Su cuerpo se tensó de una forma que no podía explicar, inclinando la cabeza hacia un lado, como un animal alerta, tratando de identificar un peligro invisible. ¿El viento? ¿Algún animal del monte? No, había algo diferente en ese sonido, algo profundamente perturbador que le revolvía el estómago de una manera extraña e incómoda. Era un quejido humano, débil y ahogado por la distancia, pero inequívocamente humano. Y tenía una cualidad de desesperación que le heló la sangre a pesar de todo ese calor.
Soltó el cesto de la ropa sin siquiera pensarlo, dejándolo caer al suelo donde quedó abandonado, y comenzó a caminar en dirección al sonido. Sus pasos eran vacilantes al principio, el miedo y la curiosidad librando una batalla silenciosa dentro de ella, pero conforme se acercaba y el quejido se hacía más claro, más nítido, algo dentro de ella tomó la decisión. Necesitaba descubrir qué era, necesitaba ayudar. Cruzó el pasto seco que separaba el área de servicio de la plantación, sus chanclas levantando pequeñas nubes de polvo, a cada paso, el corazón comenzando a latir más rápido en su pecho. La milpa se abría ante ella como un laberinto vertical, las plantas altas creando pasillos verdes y sombreados que bloqueaban parcialmente el sol implacable. Las hojas filosas rozaban sus brazos desnudos mientras avanzaba, dejando pequeños rasguños rojos que ardían con el sudor, pero apenas lo notaba. Estaba completamente enfocada en ese sonido que ahora oía con una claridad perturbadora. No era solo un quejido, era una súplica. Alguien estaba pidiendo ayuda, pidiendo agua, pidiendo misericordia a quien quiera que pudiera oír. Juana aceleró el paso, apartando las hojas de maíz con las manos temblorosas, el pánico comenzando a apoderarse de ella. ¿Quién estaba allí? ¿Qué había pasado? Y entonces, al dar la vuelta tras una hilera particularmente densa de plantas, lo vio, y su mundo se detuvo. En medio de la plantación, amarrada a un viejo poste de madera clavado profundamente en el suelo polvoriento, había una mujer. Una señora mayor, con los brazos levantados grotescamente por encima de la cabeza, en un ángulo que parecía imposible de ser cómodo. Las manos atadas con cuerdas gruesas y ásperas que cortaban la piel arrugada dejando marcas rojas y vivas. Su rostro estaba hinchado y enrojecido por la exposición brutal al sol, la piel estirada y brillante, en algunos lugares donde ya comenzaban a formarse ampollas de quemadura. Los labios estaban completamente partidos, sangrando en algunos puntos, y los ojos entrecerrados parecían demasiado hundidos en el cráneo, rodeados de ojeras profundas y oscuras que hablaban de un agotamiento extremo. Llevaba un vestido sencillo que un día fue blanco, pero ahora estaba sucio de tierra, sudor y algo que podría ser sangre seca. Su cuerpo delgado y frágil parecía a punto de desplomarse sobre sí mismo, como si solo la fuerza de voluntad la mantuviera mínimamente erguida. Los pies descalzos estaban hinchados y cubiertos de rasguños y cortadas, y a su alrededor el suelo estaba marcado de una forma que sugería que había intentado, en algún momento, cavar o debatirse para liberarse. Juana sintió que las piernas le flaqueaban peligrosamente. Por un largo momento que pareció extenderse por una eternidad, no pudo hacer absolutamente nada más que mirar esa visión horrible y surrealista, tratando desesperadamente de procesar lo que sus ojos veían, pero que su mente se negaba a aceptar como real. ¿Cómo era posible? ¿Quién, por el amor de Dios, le haría algo así a otra persona, a una anciana indefensa? Y allí, en esa propiedad que creía conocer, donde trabajaba desde hacía 2 años. La mujer abrió los ojos lentamente, como si incluso ese pequeño esfuerzo representara un desafío monumental más allá de sus fuerzas restantes, y miró a Juana con una intensidad que le caló hondo en el alma. Sus ojos, a pesar de estar nublados por la deshidratación y el sufrimiento, todavía contenían chispas de vida, de conciencia, de humanidad que se negaba a extinguirse por completo. Sus labios partidos se movieron con dolorosa dificultad, y un susurro ronco y áspero escapó, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo inmenso. Agua. Por favor. Agua. La palabra rompió el trance de shock que paralizaba a Juana. Corrió hacia la mujer con pasos torpes, tropezando con las raíces expuestas y los terrones de tierra reseca, casi cayendo 2 veces en el corto camino que las separaba. Sus manos temblaban tanto que apenas podía coordinar sus movimientos mientras intentaba alcanzar las cuerdas que ataban las muñecas de la anciana. Pero estaban demasiado altas para su estatura, amarradas con una fuerza brutal en un nudo complicado que no tenía idea de cómo desatar, y sus dedos resbalaban en el material áspero sin lograr ningún progreso.
Se estiró de puntitas, intentó saltar para alcanzar mejor, pero era inútil. Quienquiera que hubiera amarrado a esa pobre mujer allí, se había asegurado de que fuera imposible para ella liberarse sola. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Juana, mezclándose con el sudor, mientras la frustración y la desesperación se apoderaban de ella. La anciana gemía bajito con cada movimiento que Juana hacía, cada intento de liberación causándole más dolor en las muñecas ya en carne viva. «Voy a buscar ayuda», dijo finalmente Juana, su voz saliendo entrecortada y quebrada por las lágrimas que no podía controlar. «Vuelvo, se lo juro por mi vida. Va a estar bien, señora. Le juro que voy a traer a alguien. Por favor, aguante solo un poquito más». No sabía si la anciana había entendido sus palabras a través de la niebla de sufrimiento que seguramente envolvía su conciencia, pero no podía perder ni un segundo más. Cada minuto podría ser la diferencia entre la vida y algo que no quería ni considerar. Salió corriendo de la milpa, como si el mismísimo diablo la persiguiera, el corazón disparado, a un ritmo frenético, los pulmones quemándole con el esfuerzo de respirar ese aire caliente y seco, las lágrimas empañando tanto su visión que casi chocó con un árbol en el camino. Necesitaba encontrar a alguien, a cualquier persona que pudiera ayudar, y solo había un hombre en esa propiedad en quien confiaba de verdad, un hombre que siempre la había tratado con respeto y dignidad cuando otros la veían solo como una trabajadora más sin importancia. Fernando estaba en su despacho en la casona principal, revisando montones de papeles de exportación con la concentración típica de quien se toma sus negocios muy en serio, cuando Juana irrumpió por la puerta sin tocar, sin pedir permiso, sin ninguna consideración por el protocolo que normalmente regía las interacciones entre empleados y patrones. Él levantó la vista sorprendido, listo para reprender amablemente esa invasión, pero entonces vio realmente el estado en que se encontraba. Juana estaba completamente descompuesta, pálida como un fantasma a pesar del calor, jadeando como si hubiera corrido un maratón, con la ropa sucia de tierra y hojas, pequeños rasguños sangrando en sus brazos y los ojos desorbitados de pánico puro y sin filtro. Había algo en su expresión que hizo que todos los pensamientos de Fernando sobre exportación y ganancias se evaporaran al instante. «Señor Fernando», suplicó, prácticamente gritando las palabras entre sollozos. «Por favor, tiene que venir conmigo ahora. Hay una mujer amarrada en la milpa. Se está muriendo bajo el sol. Le juro por Dios que no estoy inventando, no me estoy volviendo loca. Está ahí. Necesita ayuda urgente. Por favor, créame». Fernando frunció el ceño profundamente, tratando de procesar esas palabras que parecían no tener ningún sentido. ¿Una mujer? ¿Amarrada? ¿En la milpa de su propia hacienda? ¿Cómo era posible? «Juana, ¿estás segura de lo...?» «¿Qué viste?», comenzó con cautela, levantándose de la silla. «El calor puede hacerle cosas a nuestra cabeza. A veces vemos cosas que...» «No es el calor», gritó ella con una intensidad que él nunca le había visto, interrumpiéndolo de una manera que en otras circunstancias sería impensable. «La vi con mis propios ojos. La toqué, intenté soltarla, pero las cuerdas están demasiado altas. Pidió agua, señor Fernando. Está consciente, pero apenas puede hablar. Si no vamos ahora se va a morir, ¿entiende? Se va a morir». Había algo en la desesperación absolutamente genuina de esa joven, algo en la forma en que todo su cuerpo temblaba, en cómo sus lágrimas caían sin control, que hizo que Fernando tomara su decisión en una fracción de segundo. No conocía a Juana como alguien dramática o dada a las exageraciones. Al contrario, en los 2 años que había trabajado allí, siempre había sido discreta, confiable, con los pies en la tierra. Si estaba en ese estado, entonces algo muy grave había sucedido de verdad. «Llévame hasta allá». «Ahora», dijo con firmeza, tomando ya las llaves de la camioneta que colgaban de un gancho junto a la puerta. Atravesaron la propiedad en un silencio tenso y cargado, solo roto por el sonido del motor
y la respiración aún agitada de Juana mientras indicaba el camino con gestos nerviosos y señalamientos frenéticos. Fernando sentía que el estómago se le apretaba cada vez más a medida que se acercaban a la milpa, una mala sensación creciendo dentro de él como una planta venenosa. Cuando finalmente llegaron al borde de la plantación y bajaron del vehículo, Juana prácticamente corrió delante, y él la siguió por los pasillos verdes que ella abría con determinación, y entonces la vio, y sintió como si le hubieran dado un puñetazo violento directamente en el centro del pecho, expulsando todo el aire de sus pulmones de una sola vez. «Dios mío bendito», fueron las únicas palabras que logró pronunciar, su voz saliendo en un susurro horrorizado. La escena era aún peor de lo que Juana había descrito, peor que cualquier imagen que su mente pudiera haber conjurado basándose en sus palabras. La anciana colgada de ese poste parecía más muerta que viva, un espantapájaros macabro y cruel colocado allí por alguna mente enferma. Fernando se acercó rápidamente con pasos largos, sacando ya la navaja que siempre llevaba en el bolsillo del pantalón, sus manos temblando visiblemente mientras abría la hoja. Cortó las cuerdas con movimientos rápidos pero cuidadosos, tratando de no lastimarla más de lo que ya estaba. Tan pronto como la última cuerda se partió, la mujer se desplomó por completo en sus brazos. Un peso sorprendentemente ligero, como si su cuerpo se hubiera convertido solo en huesos y piel seca. Él la sostuvo con todo el cuidado del que fue capaz, sintiendo ese cuerpo frágil y quebrado temblar levemente contra el suyo. Y por primera vez en muchos años Fernando sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Juana, trae agua. Rápido», ordenó su voz saliendo más áspera de lo que pretendía por la emoción que intentaba controlar. La joven corrió de vuelta a la camioneta como si tuviera alas en los pies, regresando en segundos con una botella de agua mineral que estaba en la guantera. Fernando sostuvo la cabeza de la anciana con una mano, inclinándola suavemente, y con la otra acercó la botella a sus labios partidos y sangrantes. Se los mojó despacio, dejando que bebiera a sorbitos muy pequeños, temiendo que si tomaba demasiado rápido pudiera ahogarse o vomitar. Ella tragó con visible dificultad, tosiendo, débilmente, pero poco a poco su respiración comenzó a ser un poco más regular, un poco menos desesperada. Sus ojos se abrieron un poco más, enfocándose en Fernando con una expresión que él no podía descifrar, pero que lo perturbaba profundamente. «Vamos a llevarla a la casa», dijo Fernando con voz firme, levantando a la mujer en brazos como si no pesara nada. «Juana, ve adelante y prepara el cuarto de huéspedes de arriba. Toallas limpias, agua fresca, abre las ventanas. Y no le cuentes a nadie todavía sobre lo que pasó aquí. A nadie. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió Juana, ya corriendo delante de ellos hacia la casa. Fernando cargó a la anciana con una delicadeza que sorprendería a quien lo conociera solo como un hombre de negocios duro. Cada paso era medido, cuidadoso, como si llevara algo infinitamente precioso y frágil que pudiera romperse al menor movimiento brusco. Y mientras miraba ese rostro marcado por el sufrimiento, algo extraño sucedió dentro de él. Una sensación perturbadora de familiaridad, como si en algún lugar muy lejano de su memoria esos rasgos le fueran conocidos. Pero eso era imposible. Nunca había visto a esa mujer en toda su vida. Estaba seguro de ello. ¿O no? Los primeros rayos de sol entraban por las rendijas de las cortinas del cuarto de huéspedes cuando la anciana finalmente abrió los ojos por completo. Fernando, que había pasado toda la noche en un sillón junto a la cama, despertó con el sutil movimiento del colchón y se levantó de inmediato, acercándose con cuidado. Durante la madrugada, el médico particular de la familia había venido, examinado a la mujer, aplicado suero y dejado medicamentos. Diagnosticó deshidratación severa, quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo, agotamiento extremo. Si se hubiera quedado unas horas más bajo, ese sol inclemente, no habría sobrevivido. Fueron las graves palabras del doctor antes de irse.
El rostro de la anciana todavía llevaba las marcas del sufrimiento, pero había más color en su piel, más claridad en su mirada. Parpadeó varias veces, como si intentara orientarse en el espacio, procesar dónde estaba y cómo había llegado allí. Cuando sus ojos encontraron a Fernando, algo cambió en su expresión. Una emoción compleja atravesó ese rostro marcado por el tiempo y el dolor. «¿Cómo se siente?», preguntó él amablemente, su voz saliendo baja para no asustarla. «¿Necesita algo?». Ella lo miró fijamente por un largo momento, sus labios moviéndose como si estuviera probando si aún podía formar palabras. Cuando finalmente habló, su voz salió débil, pero clara. «Agua, por favor». Fernando le sirvió un vaso con manos cuidadosas, ayudándola a sentarse parcialmente, apoyando su espalda con almohadas. Ella bebió despacio, pequeños sorbos deliberados, cerrando los ojos entre cada uno, como si estuviera saboreando el líquido de una forma que solo quien ha estado al borde de la deshidratación fatal puede comprender. Después, se recostó de nuevo en las almohadas, respirando con más facilidad que la noche anterior. «Gracias», susurró, y había tanta emoción en esa simple palabra que Fernando sintió que algo se le oprimía en el pecho. «De nada. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe quién soy?». Ella lo observó de nuevo, y esta vez había algo diferente en esa mirada penetrante. Una mezcla de tristeza profunda, amor antiguo y un dolor que parecía cargar décadas de peso. Cuando habló, cada palabra cayó en el cuarto como una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando ondas que se expandían en todas direcciones. «Sí, lo sé. Eres Fernando Garza. Mi hijo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía físico, ocupando todo el espacio disponible, haciendo el aire difícil de respirar. Fernando sintió que sus piernas perdían la fuerza de repente y tuvo que apoyarse en el buró para no caer. Sus manos se aferraron a la madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Por un momento largo y terrible, pensó que había oído mal, que la mujer estaba delirando, que la deshidratación todavía afectaba su pensamiento. Pero la forma en que lo miraba, esa intensidad de emoción contenida, hizo que algo dentro de él se revolviera de una manera que no podía explicar. «No», dijo finalmente, negando con la cabeza vehementemente. «Eso no es posible. Mi madre falleció cuando yo tenía 8 años. Recuerdo el entierro, recuerdo a la gente de negro, recuerdo haber llorado por días. Usted no puede ser ella». «¿De verdad lo recuerdas, Fernando?», preguntó ella suavemente, las lágrimas comenzando a correr por su rostro marcado. «¿O recuerdas lo que te contaron? ¿Lo que te hicieron creer? Piensa bien, mi hijo. Intenta recordar de verdad. Mi voz cantándote para dormir, las historias que te contaba antes de acostarte, la forma en que te pasaba la mano por el pelo cuando tenías miedo». Fernando abrió la boca para protestar, para negar todo aquello con vehemencia, pero entonces algo sucedió. Un recuerdo, vago y borroso como una fotografía antigua, surgió del fondo de su mente. Una voz femenina cantando bajito una canción de cuna que no había oído en décadas. Manos suaves acariciando su cabello mientras los truenos asustaban afuera. El olor a lavanda y jabón de pasta. Imágenes fragmentadas de una época que creía haber olvidado por completo, o que tal vez nunca había existido de verdad. «No entiendo», susurró más para sí mismo que para ella. «Estaba seguro. Todos me dijeron que habías muerto. Mi padre, mi madrastra, todo el mundo. ¿Por qué mentirían sobre eso?». «Porque era más fácil», explicó Mercedes, su voz ganando fuerza a pesar de la debilidad física. «Más fácil decir que morí que explicar que me borraron de tu vida, que me alejaron poco a poco, que me prohibieron verte, tocarte, ser tu madre. Tu padre se enamoró de otra mujer, Fernando, de Beatriz. Ella era joven, guapa, de la ciudad, llena de ambición y planes, y yo era solo la esposa sencilla del campo, sin educación formal, sin refinamiento, un obstáculo en su camino para convertirse en la señora de esta hacienda». «Pero mi padre no haría eso», protestó Fernando débilmente,
aun mientras sentía que todas sus certezas comenzaban a resquebrajarse como vidrio bajo presión. Era un hombre de honor, respetado por todos. ¿Cómo podría simplemente borrar a la madre de su propio hijo? Los hombres hacen cosas terribles cuando están ciegos por el deseo, dijo Mercedes con evidente amargura. Beatriz sabía exactamente cómo manipularlo. Plantó dudas sobre mi capacidad para ser una buena madre, sobre mi salud mental, sobre mi idoneidad para criar al heredero de la hacienda Garza. Dijo que necesitabas una figura materna más educada, más moderna. Y tu padre, débil como era cuando se trataba de ella, estuvo de acuerdo con todo. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Fernando. Parte de él todavía se resistía. Todavía quería creer que todo aquello era un error, una cruel invención. Pero había algo en la forma en que ella hablaba, en los detalles que conocía, en la emoción genuina que se traslucía en cada palabra, que hacía imposible simplemente descartar su historia como un delirio. «Cuéntame», pidió, sentándose pesadamente en el borde de la cama. «Cuéntamelo todo desde el principio. Necesito saber la verdad, aunque duela». Mercedes respiró hondo, cerrando los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir recuerdos que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Cuando comenzó a hablar, su voz tenía una cualidad distante, como si estuviera narrando la vida de otra persona, no la suya. «Me casé con tu padre cuando tenía 19 años. Él era mayor, serio, trabajador. No fue un matrimonio de pasión, sino de respeto mutuo. Naciste un año después y fue el día más feliz de mi vida. Te sostuve en mis brazos y prometí que siempre te protegería, que siempre estaría a tu lado. Pero las promesas, a veces, son rotas por fuerzas más grandes que nuestra voluntad». Hizo una pausa, bebiendo otro sorbo de agua antes de continuar. Cuando tenía 5 años, apareció Beatriz. Era sobrina de un proveedor de maquinaria, vino a pasar una temporada en la hacienda, y tu padre quedó completamente hechizado. Lo vi suceder, pero no podía hacer nada. Veía las miradas entre ellos, los encuentros a escondidas que creían discretos, y entonces ella comenzó su campaña en mi contra. «¿Cómo?», preguntó Fernando con las manos cerradas en puños sobre sus rodillas, de maneras sutiles al principio. Comentarios sobre lo anticuada que era yo, cómo no sabía comportarme en sociedad, cómo no tenía la educación necesaria para guiarte adecuadamente. Convenció a tu padre de que necesitabas una institutriz, alguien más calificada que yo. Poco a poco, fui siendo apartada de las decisiones sobre tu crianza. Ya no podía elegir tu ropa, tu comida, tu rutina. Beatriz hacía todo eso, mientras yo era reducida a una presencia cada vez más invisible en la casa. «¿Y qué decía mi padre sobre eso?», logró susurrar Fernando. Al principio fingía no darse cuenta de lo que estaba pasando. Después, cuando lo confrontaba, decía que era por tu bien, que yo debía entender que necesitabas más de lo que yo podía ofrecer. Y entonces, cuando tenía 7 años, ella le dio el ultimátum final, o yo o ella. Una de las dos tenía que salir de la casona principal. Fernando sintió que las náuseas le subían por la garganta, y la eligió a ella. La eligió. Me mandaron a una casita en la parte trasera de la propiedad. Dijeron que era temporal, solo hasta que te adaptaras a la nueva situación. Pero lo temporal se volvió permanente. Te vi de lejos algunas veces, jugando en el jardín, creciendo sin mí. Intenté acercarme una vez, pero los guardias me lo impidieron. Beatriz había dado órdenes estrictas de que no debía verte nunca más. Y entonces te contaron que había muerto. Incluso hicieron un entierro falso, una ceremonia para darle autenticidad a la mentira. La voz de Mercedes se quebró por completo ahora, los sollozos sacudiendo su frágil cuerpo. Fernando se acercó y, sin pensar mucho en lo que hacía, tomó su mano. Era pequeña y fría, marcada por venas salientes y manchas de la edad, pero aún así familiar de una forma que no podía explicar racionalmente. «Perdóname», lloró. «Perdóname por no haber luchado más, por no haber encontrado una forma de llegar a ti. Era débil.
Estaba asustada, sin recursos. Pensé que si simplemente obedecía, si me quedaba quieta en mi rincón, tal vez un día podrías buscarme, descubrir la verdad por ti mismo. Pero creciste creyendo que estaba muerta, y yo me quedé aquí, viva pero invisible, un fantasma en la propiedad que un día fue mi hogar. No fue tu culpa, dijo Fernando, sorprendiéndose de sus propias palabras. Fuiste una víctima tanto como yo, pero Beatriz murió hace años. ¿Por qué seguiste escondida? ¿Por qué no viniste a mí cuando ella se fue? Mercedes se secó las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa. Lo intenté, Dios sabe que lo intenté. Pero entonces llegó Valeria, y ella era peor que Beatriz, mucho peor. Beatriz al menos tenía cierta elegancia en su crueldad. Valeria era brutal. Cuando descubrió mi existencia, cuando tu padre en su lecho de muerte le confesó sobre mí, me buscó. Me dijo claramente que yo era un problema que no toleraría, que si intentaba acercarme a ti, me echaría de la propiedad sin un centavo. Esta tierra, Fernando, es todo lo que conozco. Fuera de aquí sería solo otra anciana sin familia, sin dinero, sin futuro. Así que te quedaste, dijo Fernando, entendiendo finalmente la dimensión de la tragedia. Te quedaste en la sombra, invisible, mientras la vida sucedía a tu alrededor. Me quedé. Y conforme pasaron los años, me fui volviendo cada vez más un estorbo para Valeria. Quería borrarme por completo, no solo de tu vida, sino de la existencia misma. Y finalmente decidió hacer exactamente eso. Fue ella quien mandó que te amarraran a ese poste, dijo Fernando, no como pregunta, sino como una afirmación que finalmente comprendía. La verdad, fue ella. Dijo que era hora de que desapareciera de una vez, que nadie preguntaría por mí porque nadie recordaba que existía. Y casi lo logra. Si no fuera por esa joven, Juana no estaría aquí ahora. Como si fuera invocada por la mención de su nombre, unos suaves golpes sonaron en la puerta. Juana entró cargando una charola con sopa, pan fresco y té. Se detuvo al ver a Fernando sosteniendo la mano de Mercedes, ambos con los rostros marcados por las lágrimas, y una sonrisa amable y triste apareció en su joven rostro. «Perdón por la interrupción», dijo en voz baja. «Le traje algo de comer a la señora. El doctor dijo que necesitaba alimentarse despacio, cosas ligeras». «Gracias, mi niña», dijo Mercedes, mirando a Juana con tanto cariño que la joven sintió que le ardían los ojos. «Me salvaste la vida, nunca lo voy a olvidar. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer», respondió Juana, colocando la charola en la mesita. «Nadie merece pasar por lo que usted pasó». Mercedes observó a Juana con atención mientras la joven arreglaba la charola. Ajustaba las almohadas, mostrando ese cuidado natural que algunas personas simplemente tienen. Había algo en ella que llamaba la atención de la anciana, algo más allá de la bondad evidente, una familiaridad que no podía nombrar, pero que tocaba alguna parte profunda de su alma. «¿Cuál es tu nombre completo, querida?», preguntó Mercedes de repente. «Juana Almeida López, señora». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Mercedes cerró los ojos con fuerza, una expresión de dolor atravesando su rostro. Fernando lo notó de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Qué sucedió?» «Almeida», susurró Mercedes abriendo los ojos y mirando a Juana con una intensidad nueva y aterradora. «Tu segundo apellido es Almeida, como el mío, como mi apellido de soltera. Es el apellido de mi mamá», explicó Juana confundida por la reacción. «Se llamaba Elena, Elena Almeida. Ella falleció cuando yo era muy pequeña. Me crió mi abuela, pero ella también se fue cuando yo tenía solo 5 años. Nunca supe mucho sobre la familia de mi mamá. No hablaba de eso». Mercedes comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de reconocimiento, de descubrimiento, de una verdad que era a la vez devastadora y milagrosa. «Elena», repitió, el nombre saliendo de sus labios como una plegaria. «Mi Elena, mi hija, que me quitaron, mi niña que nunca pude criar». Juana se puso pálida de repente, sus piernas flaqueando. «¿Qué está diciendo, señora?» «Tuve otra hija»,
confesó Mercedes, mirando alternadamente a Fernando y a Juana. Una hija, Elena. Nació en un momento difícil, fruto de un error que cometí cuando estaba sola y desesperada. Beatriz lo descubrió y me dio otra elección imposible. O Elena se iba para ser criada por otra familia, o yo perdía a Fernando también. ¿Cómo puede una madre elegir entre un hijo y otro? Se llevaron a mi niña. Dijeron que tendría una vida mejor lejos de mí. Y nunca más la vi. Pasé décadas sin saber qué había sido de ella. La charola cayó de las manos de Juana, haciéndose añicos en el suelo, pero nadie pareció notarlo. La joven estaba paralizada, su rostro mostrando una rápida sucesión de emociones que no podía procesar. «Entonces ustedes», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Tu abuela», completó Mercedes, extendiendo una mano temblorosa. «Eres mi nieta, Juana, mi sangre, mi familia que pensé que había perdido para siempre». Y en ese momento, en ese cuarto cargado de revelaciones imposibles, 3 generaciones de una familia destrozada finalmente se encontraron. Fernando miraba a Juana con nuevos ojos, dándose cuenta de que esa joven que siempre había sido solo una empleada era en realidad su sobrina, su familia. Juana miraba a Mercedes con una mezcla de shock y comprensión creciente, todas las piezas sueltas de su vida finalmente encajando en un patrón que tenía un sentido doloroso. Y Mercedes los miraba a ambos con un amor tan intenso que parecía físico, palpable en el aire entre ellos. Afuera, el sol continuaba su viaje implacable por el cielo, pero dentro de ese cuarto, algo fundamental había cambiado. La verdad, por tanto tiempo enterrada, finalmente salía a la luz, y nada volvería a ser igual. Los días siguientes trajeron una transformación sutil, pero perceptible a la hacienda Santa Rita. Mercedes se recuperaba lentamente, ganando fuerza, mientras Fernando pasaba horas a su lado, escuchando historias que llenaban el vacío en su memoria, reconstruyendo la infancia que le habían robado. Juana, descubriéndose parte de una familia, flotaba entre el shock y una alegría vacilante. Pero no todo era paz. Valeria se había convertido en una presencia tensa, su irritación palpable en los pasillos, en la mirada gélida, en la forma áspera en que trataba a los empleados. Una mañana, Juana se despertó temprano con una tarea específica. Valeria la había convocado la noche anterior, ordenándole bruscamente que organizara la bodega del ala antigua de la casa. Era un trabajo que nadie había hecho en años, y la joven sabía perfectamente que aquello era solo una forma de mantenerla ocupada lejos de Mercedes. Pero no se quejó. De hecho, estaba casi agradecida por tener algo concreto que hacer mientras procesaba todas las revelaciones que estaban cambiando su vida de formas que aún no podía comprender del todo. La bodega estaba en el segundo piso, de la parte más antigua de la construcción, un área olvidada de la casa que rara vez recibía visitas. Cuando Juana abrió la pesada puerta, fue recibida por un intenso olor a moho, polvo y tiempo detenido. La madera del piso rechinaba fuerte bajo sus pies descalzos mientras caminaba hacia las ventanas, abriéndolas una por una para dejar entrar luz y aire fresco. Pequeñas partículas de polvo danzaban en los rayos de sol que invadían el espacio, creando un efecto casi mágico que contrastaba con la naturaleza mundana de la tarea que tenía por delante. Había muebles cubiertos por sábanas polvorientas, cajas apiladas en rincones oscuros, baúles antiguos con candados oxidados. Era como entrar en una cápsula del tiempo, en un lugar donde objetos y recuerdos habían sido deliberadamente olvidados, dejados atrás porque recordar era demasiado doloroso. Juana comenzó por los armarios más pequeños, abriendo puertas que gemían en bisagras no lubricadas desde hacía décadas, separando lo que aún tenía alguna utilidad de lo que debía ser desechado. Fue al abrir el tercer armario, más al fondo, y escondido detrás de una pila de sillas rotas, que algo inesperado llamó su atención. Entre manteles amarillentos por el tiempo y cortinas que ya no servían para nada,
había un volumen rectangular cuidadosamente envuelto en un paño de algodón, que un día fue blanco, pero ahora tenía un color amarillento indefinido. Juana lo sacó con cuidado, sosteniendo el objeto con una reverencia instintiva, y descubrió que era un diario antiguo, encuadernado en cuero ya gastado y marcado por el tiempo. Su corazón comenzó a latir más rápido sin que entendiera exactamente por qué. Había algo en ese objeto que parecía importante, que parecía estar esperando ser encontrado. Se sentó en el suelo polvoriento, sin importarle la suciedad que mancharía su ropa, y abrió cuidadosamente la primera página. La caligrafía era delicada y femenina, escrita con pluma de tinta azul, que se había desvanecido, pero aún era perfectamente legible. En la parte superior de la página, una fecha que hizo que Juana contuviera la respiración. Marzo de 1983. Y justo debajo, una frase que hizo que su corazón se disparara. Este es el diario de Mercedes Almeida de Garza. Si alguien lo encuentra algún día, que sepa que estas palabras son mi única verdad en medio de tantas mentiras. Juana miró nerviosamente hacia la puerta, asegurándose de que estaba sola, de que nadie podría verla leyendo aquello. Sabía que estaba a punto de invadir la intimidad más profunda de alguien, de leer pensamientos que nunca estuvieron destinados a ojos extraños. Pero algo más fuerte la impulsaba a continuar, una necesidad urgente de entender, de conocer la historia completa, de juntar todas las piezas del rompecabezas imposible en que se había convertido su vida. Pasó la página con dedos temblorosos y comenzó a leer. Las primeras entradas eran de días comunes, la rutina simple de la hacienda, pequeños momentos de felicidad junto a Fernando cuando aún era un niño. Mercedes escribía con un amor palpable sobre su hijo, sobre sus primeros años de vida, sobre la alegría de verlo dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, crecer fuerte y sano. Había ternura en cada frase, un amor maternal tan puro e intenso que Juana sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, incluso leyendo sobre personas y momentos que no había presenciado. Pero a medida que avanzaban las páginas, a medida que los meses se transformaban en años en las entradas fechadas, el tono cambiaba dramáticamente. Comenzaban a aparecer referencias a una mujer llamada Beatriz, que había venido de la ciudad y conquistado el corazón de Arnulfo de una forma con la que Mercedes no podía competir. Las entradas se volvían más cortas, más amargas, cargadas de un dolor creciente. Ella me mira con desdén, había escrito Mercedes en una entrada de julio de 1984. Como si yo fuera solo un obstáculo en su camino hacia todo lo que desea. Arnulfo no se da cuenta, o tal vez no quiere darse cuenta. Está completamente ciego por lo que siente por ella. Y yo, cada día que pasa, me siento desaparecer un poco más. A veces me miro en el espejo y apenas reconozco a la mujer que veo reflejada. Me estoy volviendo invisible en mi propia casa. Juana pasó más páginas, cada vez más absorta en esa narrativa dolorosa. Las entradas se espaciaban más, se volvían más desesperadas. Mercedes describía en detalle cómo fue siendo sistemáticamente apartada de la casona principal, cómo las decisiones sobre Fernando se tomaban sin consultarla, cómo Beatriz asumió gradualmente todos los roles que antes eran suyos, mientras ella era relegada a una condición de invisibilidad progresiva y cruel. Y entonces llegó la revelación que hizo que Juana dejara de respirar por un momento. Una entrada de enero de 1985, escrita con una caligrafía más apresurada, más desesperada que las anteriores. Hoy descubrí que estoy esperando otro hijo, pero no es de Arnulfo. Apenas me toca desde hace meses. Apenas me mira cuando paso junto a él en los pasillos. Este bebé es fruto de un error terrible, de una noche en que busqué consuelo en los brazos de alguien que debería haber sido solo un amigo. Estoy aterrorizada con lo que va a pasar cuando lo descubran. Si Beatriz se entera, me echará de esta hacienda para siempre. Y si Arnulfo lo descubre, nunca más podré ver a Fernando. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo cargar con este secreto sola? ¿A dónde voy cuando no tengo a nadie? Juana dejó de leer,
con el pecho oprimido, las lágrimas empañando su visión. Mercedes había tenido otro hijo, una hija, sabía ahora, Elena, su madre. Unas páginas más adelante había una entrada sobre el nacimiento, escrita con una caligrafía temblorosa que delataba la violenta emoción de quien la había escrito. Nació hoy de madrugada, lejos de la casa grande, lejos de todos los ojos curiosos y juzgones. La dosi llamé Elena, como mi madre que partió cuando yo era demasiado joven para guardar sus recuerdos con claridad. Mi niña es perfecta. Tiene ojos oscuros y profundos como el cielo de noche, y mejillas rosadas que piden ser besadas. Pero sé que no puedo quedarme con ella. Beatriz ya lo ha descubierto todo. No sé cómo, pero ella siempre lo descubre todo, y me ha dado un ultimátum cruel. O Elena se va para ser criada por otra familia lejos de aquí, o yo me voy y nunca más veo a Fernando. ¿Cómo puede una madre tomar una decisión así? ¿Cómo puedo elegir entre un hijo y otro? Pero elegí, que Dios me perdone. Dejé ir a Elena porque no pude abandonar por completo a Fernando, y ahora tengo que vivir sabiendo que abandoné a mi hija para mantener alguna proximidad con mi hijo. ¿Qué clase de madre soy? Las páginas siguientes eran de puro dolor, relatos fragmentados de una mujer destruyéndose por dentro. Mercedes escribía sobre cartas que había logrado recibir a lo largo de los años, traídas en secreto por personas que sentían lástima por ella. Cartas que hablaban de Elena creciendo fuerte y sana, de la niña convirtiéndose en mujer, de ella eventualmente teniendo una hija también, una nieta que Mercedes nunca conocería. O eso había pensado hasta ese preciso momento. Juana cerró el diario con fuerza, todo su cuerpo temblando. Todo tenía sentido ahora, todo. Elena era su madre, la mujer que nunca había hablado de su familia, que siempre cambiaba de tema cuando le preguntaban sobre sus orígenes, porque ella misma no lo sabía. Había sido criada lejos de todo, sin conocer la verdad sobre su nacimiento, sobre la madre que se vio obligada a abandonarla, y su abuela, la mujer misteriosa que la había criado solo por 5 años antes de partir, era probablemente la persona que había recibido a Elena de quienes se la quitaron a Mercedes. Continuó leyendo con una voracidad creciente, las lágrimas cayendo libremente ahora, manchando algunas páginas ya frágiles. Mercedes había escrito sobre los años de aislamiento progresivo, sobre cómo fue siendo cada vez más borrada no solo de la vida de Fernando, sino de la propia existencia en la hacienda. Había entradas sobre verlo de lejos, creciendo sin recordarla, sobre el dolor punzante de ser una extraña para su propio hijo. Cuando Beatriz falleció, escribió Mercedes con una esperanza cautelosa, pensé que finalmente podría acercarme a Fernando de nuevo, que podría revelar la verdad, recuperar algo de lo que perdimos. Pero entonces llegó Valeria. Y ella es peor que Beatriz, mucho peor. Beatriz al menos tenía cierta elegancia en su crueldad, algún disfraz de civilidad. Valeria es brutal y directa. No esconde su desprecio. Dice claramente que soy un fantasma que debería permanecer enterrado. Amenaza con echarme, con mandarme lejos sin nada. Pero, ¿a dónde iría? Esta tierra, por peor que se haya vuelto para mí, es todo lo que conozco. Es donde nacieron mis hijos, donde alguna parte de mí todavía espera reconocimiento, justicia, amor. La última entrada era reciente, de apenas unas semanas atrás. La caligrafía era más temblorosa, revelando la avanzada edad de quien escribía, pero la emoción era igualmente intensa. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Valeria quiere quitarme del camino definitivamente, no solo invisible, sino completamente inexistente. Tengo miedo de lo que es capaz de hacer para lograr ese objetivo. Si algo me sucede, si desaparezco de verdad esta vez, que este diario sea la prueba de que existí, de que amé, de que fui madre, y que Elena sepa, donde quiera que esté, que nunca dejé de pensar en ella, ni un solo día de todos estos años terribles y solitarios. Juana cerró el cuaderno con reverencia, sosteniéndolo contra su pecho como si fuera el objeto más precioso del mundo, que tal vez lo era.
Era la prueba concreta de todo lo que Mercedes había dicho, de todo lo que habían descubierto. No eran solo palabras habladas que podían ser cuestionadas o desacreditadas. Era evidencia escrita, fechada, detallada. Era la verdad documentada. Se levantó rápidamente, limpiándose las lágrimas del rostro con el dorso de la mano, y guardó el diario dentro de mí en su blusa, contra la piel. Necesitaba mostrarle esto a Fernando y a Mercedes. Necesitaba que supieran que la verdad no estaba solo en recuerdos y palabras, sino registrada para siempre en esas páginas amarillentas. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo sin correr, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Cuando llegó al cuarto de huéspedes, Mercedes estaba sentada en un sillón cerca de la ventana, mirando el jardín que finalmente podía ver sin miedo. Fernando estaba a su lado, platicando en voz baja sobre algo que Juana no alcanzó a oír. Ambos se giraron al verla entrar de forma tan abrupta. Juana cerró la puerta con llave tras de sí, con manos temblorosas, y sacó el diario, extendiéndoselo a Mercedes como si estuviera ofreciendo un tesoro robado que finalmente regresaba a su legítima dueña. «Encontré esto en la bodega», dijo con la voz entrecortada, «escondido en el fondo de un armario. Y necesito que me lo confirme. Elena Almeida, la hija que usted mencionó. Era mi madre, ¿verdad?». Mercedes abrió los ojos como platos al ver el diario, llevándose las manos al pecho, en un gesto involuntario como si intentara sujetar el corazón que amenazaba con escaparse. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego pálido de nuevo, mientras una rápida sucesión de emociones atravesaba sus facciones. Levantó la mirada hacia Juana, y en ella había reconocimiento, dolor, esperanza y un amor tan intenso que parecía imposible de contener en un cuerpo tan frágil. «Lo era», susurró, la voz quebrándose por completo. «Era mi hija, mi Elena, mi niña, que nunca pude criar, que nunca pude abrazar lo suficiente, que nunca pude amar de la forma en que una madre debería amar. Y yo», continuó Juana, las lágrimas cayendo de nuevo sin control, «yo soy su hija, lo que significa que usted es mi abuela, que somos familia de verdad, que no estoy sola en el mundo como siempre pensé que estaba. Mi nieta», completó Mercedes, extendiendo los brazos temblorosos en una súplica silenciosa. «Eres mi nieta, Juana, mi sangre, mi familia que pensé que había perdido para siempre». Juana cruzó el cuarto en 3 pasos largos y cayó en los brazos de Mercedes, sollozando fuerte ahora, todo el peso de años de soledad y preguntas sin respuesta, finalmente encontrando alivio. La anciana la abrazó con toda la fuerza que su cuerpo recuperado le permitía, llorando también, murmurando palabras ininteligibles de amor, alivio y gratitud por esta segunda oportunidad que la vida le estaba dando. Fernando observaba la escena en un shock silencioso, el diario en sus manos ahora, hojeando las páginas con ojos que veían pero que aún no podían procesar por completo. Juana no era solo una trabajadora bondadosa que había salvado a su madre, era su sobrina, era familia, y toda esa verdad, toda esa historia dolorosa y compleja, había estado allí todo el tiempo, escondida en una bodega polvorienta, esperando ser encontrada. Fue entonces cuando oyeron pasos pesados y rápidos en el pasillo. La perilla giró con una fuerza violenta, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpes impacientes resonaron en la madera, seguidos por una voz que todos reconocieron de inmediato. «Fernando, abre esta puerta ahora». La voz de Valeria era estridente, furiosa, cargada de una ira que ya no intentaba ocultar. «¿Qué está pasando ahí dentro?». Fernando se levantó lentamente, guardando el diario con cuidado, intercambiando una mirada significativa con Mercedes y Juana. Respiró hondo, preparándose para la confrontación que sabía que era inevitable, pero que ahora ya no temía. Tenía la verdad de su lado. Tenía pruebas. Tenía familia. Y eso era más fuerte que cualquier mentira que Valeria pudiera intentar sostener. Abrió la puerta con un movimiento firme y encontró a Valeria allí parada, con el rostro rojo de ira,
los ojos chispeando con una furia mal contenida, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Ella entró empujándolo sin ceremonia, deteniéndose bruscamente al ver a Juana todavía en los brazos de Mercedes, ambas con los rostros marcados por las lágrimas, pero también por algo que se parecía mucho a la determinación. «¿Qué es esto?», exigió Valeria, su voz subiendo de tono. «¿Qué circo? ¿Es este que tienen montado en este cuarto?». «No es un circo, Valeria», dijo Fernando dando un paso al frente y bloqueando su visión de las dos mujeres. «Es familia, es la verdad, es todo lo que intentaste destruir pero no pudiste, y ahora vas a escuchar cada palabra que tengo que decir, cada revelación, cada acusación, y no vas a poder huir de ellas esta vez». El silencio que siguió a la declaración de Fernando fue denso y sofocante como el aire antes de una tormenta. Valeria miraba alternadamente hacia él, hacia Mercedes y hacia Juana, su rostro pasando por una rápida sucesión de expresiones que revelaban mucho más de lo que ella hubiera querido. Sorpresa, ira, miedo y finalmente esa máscara de control que usaba también, tratando de recomponerse incluso mientras el mundo que había construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «¿Verdades?», repitió forzando una risa que sonó falsa y estridente. «¿Qué clase de teatro barato es este, Fernando? ¿De verdad vas a creer las historias fantasiosas de esta mujer? ¿Y ahora esta muchacha también está involucrada en el show? No esperaba que fueras tan fácilmente manipulable». Fernando sintió que la ira le subía como lava, caliente por dentro, pero mantuvo la voz firme y controlada. «Esa muchacha tiene nombre, se llama Juana, y no es solo una trabajadora de esta casa, es mi sobrina, hija de la hermana que nunca supe que tenía, nieta de la madre que ustedes me hicieron olvidar. Y no, Valeria, no estoy siendo manipulado. Finalmente estoy viendo la verdad después de años de vivir en tu mentira». Valeria palideció visiblemente, la máscara vacilando por un breve momento antes de que se recompusiera. «Esto es completamente ridículo. Están siendo engañados. Esta mujer aparece de la nada después de décadas. Esta chica convenientemente encuentra un diario viejo. ¿Y de repente todos son una familia feliz? Por favor, Fernando, siempre has sido más listo que eso. No te dejes llevar por un sentimentalismo barato». «Leí el diario, Valeria», replicó Fernando, tomando el cuaderno de cuero de las manos de Juana y levantándolo ante ella como evidencia incontestable. «Cada palabra, cada fecha, cada nombre, incluido el tuyo. Sí, estás mencionada aquí más de una vez. Mercedes te conocía muy bien, sabía exactamente de lo que eras capaz, y tenía razón en tenerte miedo». Valeria avanzó rápidamente, intentando arrebatarle el diario de las manos en un movimiento brusco y desesperado, pero Fernando retrocedió con agilidad, manteniendo el cuaderno fuera de su alcance. Sus ojos brillaban ahora con una furia que ya no podía disimular, todas las pretensiones de compostura finalmente abandonadas. «Dame eso ahora», siseó entre dientes. «Eso no es de tu incumbencia. Son solo los delirios de una mujer vieja y confundida». «¿Cómo que no es de mi incumbencia?», gritó Fernando, y fue la primera vez en años que Juana lo veía perder por completo la compostura. «Es sobre mi madre, sobre mi familia, sobre la vida entera que ustedes me robaron, sobre todas las mentiras con las que me alimentaron desde niño. ¿Cómo te atreves a decir que no es de mi incumbencia?». Mercedes, aún sentada pero con una postura erguida y digna, a pesar de su fragilidad física, observaba a Valeria con una expresión que mezclaba dolor, lástima y algo cercano a una amarga comprensión. «Tú lo sabías desde el principio, ¿verdad?», preguntó con voz baja pero clara. «Sabías quién era yo cuando Arnulfo te confesó sobre mí en su lecho de enfermo. Sabías toda la historia, lo que Beatriz me había hecho, cómo me habían borrado. Y decidiste continuar donde ella lo dejó. Decidiste que era más conveniente mantener al fantasma enterrado que dejar que la verdad saliera a la luz». Valeria se giró hacia ella con los ojos chispeantes. «Tú no deberías estar aquí». Su voz salió baja pero cargada de veneno. «Nunca debiste.
Era un acuerdo simple. Te quedabas callada en la casita de atrás, invisible, y nosotros nos encargábamos de tus necesidades básicas. Pero no supiste quedarte en tu lugar, ¿verdad? Tenías que aparecer, tenías que ser vista, tenías que existir cuando tu función era simplemente no existir. Tenías que arruinarlo todo. Entonces fuiste tú, dijo Juana de repente, su voz saliendo temblorosa pero llena de una ira contenida. Fuiste tú quien la amarró en la milpa, quien la dejó para que se muriera bajo el sol como un animal. ¿Cómo pudiste hacerle algo así a otra persona, a una anciana indefensa? Yo no hice nada de eso, respondió Valeria demasiado rápido, demasiado a la defensiva, sus palabras tropezando unas con otras. Ella debió haberse salido sola, se perdió. Los viejos se confunden, todo el mundo lo sabe. No es mi culpa si ya no tiene discernimiento para cuidarse. Mentira, dijo Mercedes, y había una fuerza en su voz que sorprendió a todos en la sala. Viniste personalmente a mi casa esa mañana. Me dijiste que era hora de que me fuera de una vez, que mi presencia era un problema que ya no tolerarías. Cuando intenté resistirme, cuando dije que tenía tanto derecho a estar aquí como tú, llamaste a 2 de tus hombres de confianza. Ellos me llevaron a la milpa. Ordenaste personalmente que me amarraran a ese poste. Te oí decir que el sol se encargaría del resto, que nadie preguntaría por mí, porque nadie sabía que existía, a nadie le importaba. Y casi tenías razón, ¿no es así? Las palabras cayeron en el cuarto como bombas, cada una explotando y dejando escombros. Fernando sintió que las piernas le flaqueaban. Necesitó apoyarse de nuevo en el buró. Juana se cubrió la boca con las manos, con los ojos desorbitados de horror. El cuarto entero parecía girar a su alrededor mientras procesaban la enormidad de esa confesión. Valeria se quedó allí parada por un largo momento, el pecho subiendo y bajando rápidamente, buscando alguna salida que ya no existía. Cuando habló, su voz había perdido toda pretensión de inocencia. No puedes probar nada de eso. Es su palabra contra la mía. ¿A quién le vas a creer, Fernando? ¿A una mujer que desapareció de tu vida hace 40 años o a la mujer que ha estado a tu lado los últimos 5? ¿A quién te ha cuidado a ti, a esta hacienda, a todo? Le creo a ella, dijo Fernando sin dudar, su voz firme como una roca, porque cada palabra que sale de su boca me trae recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Porque cuando cuenta historias de mi infancia, puedo sentirlas en el alma. Puedo ver imágenes que estaban enterradas tan profundo que pensé que eran solo sueños, y porque en el fondo de mi corazón siempre supe que algo estaba profundamente mal. Siempre sentí ese vacío, esa sensación de que me habían quitado algo fundamental. Tú me hiciste creer que era paranoia, que estaba inventando problemas. Pero no era así. Estaba sintiendo su ausencia, la ausencia de la verdad. Valeria dio un paso atrás como si la hubieran golpeado físicamente, su rostro mostrando por primera vez algo que parecía una verdadera vulnerabilidad. Pero fue solo un instante antes de que la ira regresara con toda su fuerza. «Me vas a dejar salir ahora», ordenó intentando recuperar un tono de autoridad que ya no poseía. «Y todos vamos a olvidar esta ridícula conversación. Mañana, esta mujer estará fuera de aquí, y todo volverá a la normalidad, a como siempre debió haber sido». «No», respondió Fernando con una calma absoluta. «Te vas a quedar aquí hasta que yo decida exactamente qué hacer contigo. Voy a reunir testigos, voy a documentarlo todo, voy a asegurarme de que respondas por lo que hiciste. Y Mercedes no va a ninguna parte. Esta siempre fue su casa, siempre. Tú eres la intrusa aquí. Tú eres la que no pertenece». Juana observaba todo con el corazón acelerado. Parte de ella quería intervenir, pero sabía que ese era un momento que Fernando necesitaba enfrentar solo. Era la ruptura necesaria, el corte del cordón invisible que lo había atado por tanto tiempo a las manipulaciones de Valeria. La mujer cambió de táctica con una rapidez impresionante. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas. Su voz se volvió suave y suplicante. «Fernando, mi amor, por favor,
Estás confundido, estresado, lo entiendo perfectamente. Pero no hagas esto. No tires a la basura todo lo que construimos juntos todos estos años, por culpa de historias del pasado. Te amo. Sabes que te amo. No dejes que ellas destruyan lo que tenemos. Pero Fernando no se inmutó. Si me amaras de verdad, Valeria, nunca habrías hecho lo que hiciste. Nunca me habrías ocultado la verdad durante todos estos años. Nunca habrías intentado matar a mi madre. El amor no se construye sobre mentiras y crueldad. Lo que tuvimos, si es que tuvimos algo real, se acabó en el momento en que amarraste a una mujer indefensa a un poste para que muriera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, definitivas e irreversibles, como una sentencia. Valeria se dio cuenta en ese momento de que había perdido por completo. Toda la manipulación, todo el control que había ejercido durante años con tanta eficiencia, todo se desmoronaba como un castillo de naipes bajo una fuerte brisa. «¿Te vas a arrepentir de esto?», dijo, y ahora su voz volvió a ser dura, desprovista de cualquier pretensión de ternura. «Voy a dejar esta hacienda y me llevaré todo lo que es legítimamente mío. Los documentos que tu querida madre tan generosamente transfirió a mi nombre cuando creía que podía comprarme. Los bienes, los derechos. Vas a descubrir que no te queda mucho sin mí, Fernando». Fernando sonrió, pero fue una sonrisa triste, sin ningún rastro de humor. «Puedes llevarte todo. No me importan los bienes materiales. Prefiero empezar de cero con la verdad que seguir siendo rico sobre mentiras. Y sobre los documentos, mis abogados ya están revisando todas las transferencias que hiciste. Cualquier cosa obtenida por coacción o fraude será revertida. Lo sabes». Valeria lo miró fijamente por unos segundos más, y en ese momento Juana vio claramente lo que realmente era, debajo de toda esa fachada cuidadosamente construida. Había ira, sí, pero también miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a enfrentar las consecuencias. Miedo a tener que reconstruir una vida lejos de esa posición de poder que tanto apreciaba. «Esto no ha terminado», escupió las palabras como veneno. «Todavía me vas a buscar. Te darás cuenta de tu error cuando estés solo con estas dos alimentándose de tus emociones, y entonces será demasiado tarde». Se dio la vuelta y salió, azotando la puerta con tanta fuerza que los cuadros de las paredes temblaron. Sus pasos resonaron por el pasillo, rápidos y furiosos, acompañados por los sonidos de puertas abriéndose y cerrándose violentamente, cajones siendo vaciados, su furia manifestándose en la forma brutal en que trataba los objetos a su alrededor. Fernando se sentó pesadamente en el sillón, pasándose las manos por el rostro en un gesto de profundo agotamiento. Mercedes y Juana intercambiaron una mirada antes de que Juana se acercara a él, colocando suavemente su mano en su hombro en un intento de consuelo silencioso. «Hizo lo correcto, señor», dijo en voz baja, su voz cargada de sinceridad. «Sé que duele, pero era necesario». «Lo sé», respondió él, su voz saliendo cansada pero también con un rastro de alivio. «Duele porque me doy cuenta de que toda mi vida se basó en mentiras, que la persona en quien confiaba, con quien compartía mi vida, era capaz de algo tan monstruoso, pero al mismo tiempo siento que finalmente puedo respirar, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba me lo hubieran quitado de los hombros». «El dolor es parte de la sanación», dijo Mercedes desde la silla donde permanecía sentada, su voz suave, pero llena de la sabiduría nacida del sufrimiento. «Duele porque finalmente estás sintiendo todo lo que fue reprimido durante décadas. Pero pasará, mi hijo. Del otro lado de ese dolor está la verdad, y la verdad siempre libera, aunque queme al pasar». En las horas siguientes la hacienda fue tomada por una agitación inusual. Valeria empacaba sus cosas con una prisa frenética, gritando órdenes a empleados confundidos que apenas sabían cómo responder. Algunos intentaban ayudarla por costumbre o miedo, otros simplemente observaban desde lejos, procesando el cambio dramático que ocurría ante sus ojos. Juana bajó a la cocina cuando todo se calmó un poco y encontró a doña Celia preparando té. Con las manos temblando ligeramente,
el rostro marcado por lágrimas recientes. La cocinera levantó la vista cuando la joven entró, y había tanta culpa en esa mirada que Juana sintió que se le oprimía el corazón. —¿Es verdad, entonces? —preguntó Celia con voz baja y quebrada. —¿Ella de verdad le hizo eso a doña Mercedes? ¿La amarró para que se muriera? Juana asintió, sentándose en la pesada mesa de madera que ocupaba el centro de la cocina. Lo hizo, y todavía intentó encubrirlo todo, hacer parecer que no había pasado nada. Pero ahora la verdad salió a la luz, y ya no hay vuelta atrás. Doña Celia cerró los ojos con fuerza, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Yo sabía», confesó en un susurro angustiado. «Que Dios me perdone, pero yo sabía que algo estaba muy mal. Veía a doña Mercedes de lejos a veces, cuando iba a la parte de atrás de la propiedad, demasiado delgada, demasiado triste, y fingía que no la veía porque tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de no poder mantener a mis nietos. Pero eso no lo justifica, nunca lo justificará. Debería haber hecho algo, lo que fuera. Puede hacer algo ahora», dijo Juana con firmeza, tomando la mano arrugada de la cocinera. «Puede contar la verdad, puede confirmar lo que vio, lo que supo. Su palabra importa, doña Celia. Todas las palabras importan ahora». Celia asintió con una determinación naciendo en sus ojos rojos. «Lo voy a contar. A quien necesite oírlo. A las autoridades si es necesario. Ya no voy a tener miedo. Ya no voy a ser cómplice silenciosa de la injusticia». Otras personas comenzaron a aparecer en la cocina a medida que la noticia se extendía. Don Gerardo, el caporal más antiguo, con su sombrero en las manos y la vergüenza en el rostro, relató haber visto a Mercedes siendo llevada a la parte trasera hacía décadas, cuando era solo un niño que trabajaba con su padre. Había obedecido por miedo, y ahora pedía disculpas. Fernando bajó los escalones de inmediato y puso la mano en el hombro del hombre mayor en un gesto de comprensión y perdón. «Usted no tiene que disculparse, Gerardo. El miedo es una prisión muy poderosa y real. Lo importante ahora es que todos estamos libres de él. Podemos empezar de nuevo con honestidad». Otros empleados comenzaron a manifestarse entonces, cada uno compartiendo pequeños fragmentos de la verdad que habían guardado durante años. Doña Lourdes contó entre lágrimas las veces que le llevaba comida a escondidas a Mercedes cuando nadie miraba. Doña Celia admitió haber fingido no verla cuando se cruzaban ocasionalmente en la propiedad. Era como si una presa emocional finalmente se hubiera roto, y todo lo que había estado represado durante tanto tiempo pudiera fluir libremente por primera vez. Cuando la reunión terminó casi una hora después, Fernando sintió que algo fundamental y profundo había cambiado para siempre. No se trataba solo de Mercedes, de Juana o de Valeria. Se trataba de toda esa comunidad de personas, de cómo se relacionaban entre sí, del tipo de lugar que la hacienda Santa Rita sería de ahora en adelante. Un lugar de verdad, no de silencios cómplices. Regresó a la casa y subió al cuarto de Mercedes. Ella estaba sentada en un cómodo sillón junto a la ventana abierta, mirando el paisaje que siempre había sido suyo, por derecho, pero del que había sido cruelmente privada durante tanto tiempo. El jardín florecía abajo, los árboles se mecían suavemente con la brisa, y todo parecía más vivo de alguna manera. Se giró cuando él entró, y había una paz serena en su rostro arrugado. «Te oí hablando allá abajo con los trabajadores», dijo, suavemente, una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. «Tu padre estaría muy orgulloso del hombre en que te has convertido, Fernando. Aunque haya tardado todo este tiempo en llegar hasta aquí, llegaste. Y eso es lo que realmente importa al final». Fernando se sentó en el borde de la cama frente a ella, tomando sus manos pequeñas y frías entre las suyas. «Mamá», dijo, y la palabra todavía salía con cierta dificultad, pero cada vez más natural. «Hay tantas cosas que quiero hacer para de alguna manera compensar todo el tiempo que perdimos. Pero no sé ni por dónde empezar exactamente». Mercedes apretó sus manos con la sorprendente fuerza que estaba recuperando.
No tienes que compensar absolutamente nada, mi hijo querido. El pasado ya pasó y no se puede cambiar por más que queramos. Lo que importa de verdad es el presente. Es este momento ahora. Es que podamos estar aquí juntos, reconstruyendo lo que se rompió hace tanto tiempo. Y tenemos a Juana con nosotros también. Mi nieta, tu sobrina. Una segunda oportunidad preciosa que Dios o el destino nos dio cuando ya no esperábamos más milagros. Como si fuera invocada por la mención de su nombre, Juana apareció en la puerta en ese preciso momento, cargando una charola con té caliente y galletas caseras aún humeantes. ¿Puedo pasar?, preguntó con esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Claro, querida, respondió Mercedes con ternura maternal. Ven, siéntate con nosotros. Eres parte de esta familia tanto como cualquiera de nosotros. Juana colocó la charola cuidadosamente en la mesita lateral y se acomodó en el suelo recargada en la pared, en una posición que recordaba a cuando era niña y escuchaba las historias de la abuela que apenas había conocido. Los tres se quedaron allí platicando durante horas sobre los próximos pasos, sobre los cambios necesarios en la hacienda, sobre cómo honrar adecuadamente la memoria de aquellos que habían sido olvidados o borrados. Quiero transformar la casita de atrás donde viviste en un memorial, dijo Fernando de repente, la idea brotando en su mente con una claridad cristalina. No un lugar de tristeza morbosa, sino de recuerdo significativo y aprendizaje, para que nadie olvide nunca lo que pasó allí, para que esta terrible historia no se repita jamás, ni aquí ni en ningún otro lugar. Mercedes consideró la idea en silencio por unos momentos y luego asintió con aprobación. Es una buena idea, mi hijo. Transformar el dolor en aprendizaje tiene un valor inmenso, pero no solo un memorial estático. Quiero que sea un lugar de acogida también, para personas que necesiten ayuda, un lugar seguro, alguien que las vea y reconozca su humanidad. Que ese espacio que fue de exclusión y sufrimiento se convierta en un espacio de inclusión y sanación. Juana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de gratitud de nuevo. Ustedes son personas increíbles, dijo en voz baja, su voz llena de emoción. Los dos, lograr transformar tanto sufrimiento en algo que ayudará a otros. Eso es verdaderamente extraordinario. Los días que siguieron fueron de intensa actividad y profunda transformación. Fernando comenzó de inmediato a reorganizar toda la administración de la hacienda, trabajando con abogados para revertir las transferencias fraudulentas que Valeria había hecho, recuperando documentos importantes y bienes que ella había intentado desviar. Descubrió que ella había sido meticulosa en sus intentos de robo, pero sus acciones precipitadas al ser confrontada dejaron rastros claros que facilitaron mucho la recuperación de todo. Se contrató a un abogado competente para garantizar que Mercedes recibiera todo el reconocimiento legal que merecía como madre legítima y primera esposa de Arnulfo Garza. Se organizaron papeles, se escucharon y documentaron testigos, y gradualmente la verdad oficial comenzó a alinearse con la verdad real que siempre había existido, pero que había sido negada. La casita de atrás fue completamente reformada con cariño y propósito. Se transformó en un pequeño centro de apoyo para trabajadores rurales y sus familias, ofreciendo asistencia médica básica, apoyo educativo para niños y acompañamiento psicológico para quien lo necesitara. Mercedes insistió en participar activamente en la inauguración unas semanas después, cortando el listón ceremonial junto a Fernando y Juana, los tres sonriendo para las fotografías que documentarían ese momento histórico de redención y nuevo comienzo. Juana, que antes era solo una trabajadora invisible y sin un futuro claro, ahora tenía un papel completamente diferente y significativo en la hacienda y en la familia. Fernando insistió vehementemente en que estudiara, que realizara los sueños educativos que había dejado de lado por necesidad. La matriculó en una excelente universidad en Guanajuato capital, asegurándose de que tendría absolutamente todo lo que necesitara para construir el futuro brillante que deseara para sí misma. Pero la joven insistía en regresar a la hacienda siempre que podía, especialmente los fines de semana, para estar cerca de Mercedes,
para cuidar de la abuela que finalmente había conocido, y para fortalecer los lazos familiares que se estaban reconstruyendo pedazo a precioso pedazo. Mercedes, por su parte, florecía visiblemente cada día que pasaba. Ganaba peso de forma saludable, la piel recuperaba vitalidad y brillo, la sonrisa regresaba con una frecuencia cada vez mayor. Pasaba las tardes soleadas en el jardín florido que siempre había amado, pero del que había sido privada, cuidando personalmente de las flores con manos que redescubrían el placer del trabajo libre. Y cada noche, sin excepción, antes de dormir, Fernando iba a su cuarto, se sentaba junto a la cama y le pedía que le contara una historia, como hacía cuando él era un niño pequeño, como debería haber seguido haciendo todos esos años robados. Un domingo caluroso de marzo, exactamente 3 meses después del dramático rescate, la hacienda celebró una fiesta especial y llena de significado. Era el cumpleaños de Mercedes, y Fernando se aseguró de reunir a todos los empleados, a algunos amigos de la región que conocían la historia, y celebrar no solo un año más de vida, sino principalmente el renacimiento completo de esa mujer que se había negado a ser borrada definitivamente. En medio de la alegre fiesta, con música en vivo y comida abundante, Mercedes pidió silencio general. Todos se detuvieron de inmediato para escucharla con atención y respeto. Estaba de pie junto a Fernando y Juana, las 3 generaciones finalmente reunidas y visibles. «Quiero agradecer profundamente a todos los que están aquí hoy celebrando conmigo», comenzó, su voz firme y clara a pesar de su avanzada edad. «Pasé muchos años completamente invisible, olvidada, creyendo sinceramente que no le importaba a nadie en este mundo. Pero descubrí que siempre importé. Para mi hijo, que inconscientemente llevaba mis recuerdos vivos dentro de él. Para mi nieta, que me buscó sin siquiera saber quién era yo realmente. Y para cada uno de ustedes, que incluso con un miedo paralizante, guardaron pequeños y preciosos pedazos de la verdad hasta que finalmente pudo ser revelada por completo. Hoy no celebro solo mis años vividos, sino que celebro la vida que me fue devuelta, y prometo honrarla intensamente cada día que aún me queda». Todos aplaudieron emocionados, muchos lloraron abiertamente, y la fiesta continuó hasta altas horas de la noche, bajo un cielo magníficamente estrellado. Cuando finalmente la hacienda se silenció y todos se fueron a dormir, Fernando se quedó solo en el portal mirando las estrellas infinitas. Juana se unió a él poco después, trayendo 2 tazas de té caliente. «¿En qué piensa, tío?», preguntó suavemente. «En cómo la vida puede cambiar tan radicalmente y tan rápido», respondió pensativo. «Hace solo 3 meses vivía en una mentira que creía cómoda y verdadera. Hoy vivo en una verdad que a veces todavía es incómoda, pero es infinitamente más real, y no lo cambiaría por absolutamente nada en el mundo». «Yo tampoco», asintió Juana fervientemente. «Pasé toda mi vida sintiéndome incompleta, como si me faltara algo fundamental. Ahora sé que no faltaba algo. Faltaban personas, faltaba familia, faltaban ustedes». Los 2 se quedaron allí en un silencio cómplice y cómodo hasta que Mercedes apareció en la puerta, envuelta en un rebozo de colores. «¿Se van a quedar ahí toda la noche contemplando el universo o se van a dormir?», preguntó con una sonrisa traviesa que la hacía parecer décadas más joven. Fernando se rió sinceramente y le ofreció el brazo en un gesto caballeroso. «Vamos a dormir, mamá. Mañana tenemos un nuevo día entero por delante». «Y vaya que sí», asintió Mercedes con una alegría palpable. «Tenemos todos los días que queramos ahora, porque finalmente somos completamente libres, libres del miedo, libres de las mentiras, libres para ser exactamente quienes siempre debimos haber sido». Los 3 entraron juntos a la casa, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Afuera, la hacienda Santa Rita dormía tranquila bajo el cielo estrellado infinito, sus tierras benditas guardando ahora no solo historias antiguas de dolor y silencio cruel, sino también historias nuevas de redención, de verdad valiente y de un amor que sobrevivió milagrosamente a décadas enteras de olvido forzado.
Al final, no fue el poder lo que salvó a Mercedes de una muerte segura. No fue el dinero ni la posición social. Fue el coraje genuino de una joven que se negó a mirar para otro lado cuando se enfrentó a la injusticia. Fue la honestidad dolorosa de un hijo que eligió conscientemente la verdad incómoda en lugar de la mentira cómoda. Fue la fuerza inquebrantable de una mujer que, incluso siendo borrada sistemáticamente, nunca dejó de existir de verdad. Y allí, en esa hacienda en San Miguel de Allende, 3 generaciones de una familia brutalmente rota, finalmente encontraron el camino de regreso, la una a la otra. No para borrar el terrible pasado, eso sería imposible y deshonesto, sino para honrarlo con verdad, aprender profundamente de él y construir un futuro donde nadie más sería olvidado, donde todas las voces serían escuchadas claramente y donde la verdad, por más dolorosa que fuera al principio, siempre tendría un espacio sagrado para florecer. Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos sinceramente que la historia de Mercedes, Fernando y Juana haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este intenso viaje de reencuentro, verdad y redención, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas y conmovedoras como esta que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana y nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Te esperamos con ansias en el próximo episodio.